El sonido de las notificaciones me despertó. No era el tono habitual del grupo de amigos ni un correo del trabajo, era un pitido corto y repetitivo, como si alguien estuviera teniendo una conversación acelerada. Miré el reloj en la mesita, 3:12 de la madrugada. Sentí el peso de Laura a mi lado, su respiración tranquila, su cuerpo envuelto en las sábanas como si no tuviera nada que esconder. Mi vista se ajustó a la oscuridad y, con el corazón latiéndome fuerte, giré la cabeza hacia la cómoda. Ahí estaba su teléfono, vibrando suavemente sobre la superficie de madera, la pantalla iluminada mostrando una serie de mensajes entrantes. Me quedé quieto por un momento, luchando con la duda. No era un tipo celoso, ni de los que revisaban el móvil de su pareja a la mínima sospecha, pero algo en mi estómago me decía que tenía que mirar. Con el sigilo de un ladrón, me incorporé y me acerqué al teléfono. No tenía código de desbloqueo, nunca lo había tenido, porque según Laura, las parejas que se aman no necesitan secretos. La pantalla mostraba una conversación con alguien guardado como ese. Un nombre simple, sin emojis, sin pistas. Abrí los mensajes. S, ¿piensas en mí ahora? S, no puedo dormir, desearía que estuvieras aquí. S, aún siento el sabor de tu boca. El estómago se me hizo un nudo. Mi garganta se secó. Bajé la conversación con los dedos temblorosos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a cada palabra. Había más mensajes de días anteriores, conversaciones llenas de insinuaciones, de recuerdos compartidos que yo no tenía en mi memoria. Mensajes donde Laura no solo correspondía, sino que tomaba la iniciativa. Laura, hoy me puse ese vestido que te gusta. Laura, no puedo esperar para verte otra vez. Laura, te necesito. Quise convencerme de que había una explicación lógica. Que tal vez era una broma, que tal vez no significaba lo que parecía. Pero entonces encontré una foto. Una imagen de Laura, tomada en el espejo del baño, con la misma ropa que había usado anoche cuando me dijo que iba a cenar con sus amigas. Me apoyé en la cómoda, sintiendo un mareo repentino. La mujer con la que había compartido 7 años de mi vida, con la que había construido un hogar, estaba enredada en algo que no tenía vuelta atrás. No había cómo justificarlo. No había manera de malinterpretarlo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Algo fundamental. Algo que ya no podría arreglarse. Me giré hacia la cama y la miré. Dormía plácidamente, ajena al huracán que acababa de desatarse dentro de mí. En ese momento, lo supe, esta no era la mujer que yo creía conocer. Esta no era la Laura con la que me casé. Y lo peor de todo. Yo tampoco era el mismo hombre que se había acostado esa noche. El teléfono aún estaba en mi mano cuando la sensación de asco y rabia se apoderó de mi cuerpo. Lo dejé caer suavemente sobre la cómoda, con la pantalla todavía iluminada, como si esas palabras ardieran en la oscuridad del dormitorio. Podía escuchar la respiración de Laura, tranquila y pausada, como si nada en su mundo estuviera mal, como si no hubiera estado escribiendo esas palabras repugnantes antes de quedarse dormida junto a mí. Me quedé ahí de pie, sin saber qué hacer primero. Mi primer instinto fue despertarla de inmediato, gritarle a la cara y exigirle respuestas, pero una parte de mí no quería darle la ventaja de reaccionar con una mentira bien ensayada. No. Quería verla caer en su propia red de mentiras, verla tropezar con sus propias palabras, verla sin esa seguridad que siempre mostraba cuando hablaba de lo honesta que era nuestra relación. Esperé, sintiendo la rabia acumulándose en mi pecho como un peso insoportable. No cerré los ojos ni por un segundo, solo la observé, estudié cada movimiento de su cuerpo, cada gesto inconsciente,
preguntándome cuántas veces me había mirado a la cara sabiendo lo que estaba haciendo a mis espaldas. Cuando empezó a moverse, todavía atrapada entre el sueño y la vigilia, supe que era el momento. «Levántate». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Laura parpadeó varias veces, girándose sobre el colchón con una expresión de confusión, su cuerpo aún relajado por el sueño. «¿Qué pasa?», murmuró con voz ronca, estirando un brazo hacia mí, buscando el contacto automático de todas las mañanas. Retrocedí un paso. «Levántate ahora». Su confusión se transformó en alerta. Me miró con el ceño fruncido, parpadeando con rapidez como si intentara procesar lo que estaba ocurriendo. Se sentó en la cama, acomodando la camiseta con la que dormía, pero su expresión cambió cuando vio su teléfono sobre la cómoda, la pantalla todavía encendida con los mensajes que yo había leído. «¿Qué has hecho?», preguntó, y su voz no tenía el tono de alguien que se siente culpable, sino el de alguien que acaba de ser atrapado. «Yo no he hecho nada, Laura. Tú eres la que tiene que explicarme qué significa esto». Tomé el teléfono y lo levanté frente a ella. Su rostro se tensó, pero no dijo nada. La pantalla se bloqueó automáticamente, así que la giré y la desbloqueé con su rostro, mostrando la conversación de nuevo. «¿Te suena familiar?». Ella apretó los labios, su mirada recorriendo la habitación como si estuviera buscando una salida. Podía ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una mentira que pudiera sonar creíble, algo que pudiera apagar el incendio antes de que se volviera incontrolable. «No es lo que piensas». «Dime exactamente qué pienso, porque estoy bastante seguro de que sé leer». «Déjame explicarlo». «No tienes nada que explicar. Solo quiero que me digas la verdad». «¿Desde cuándo?». Laura apretó las sábanas con los puños, sus nudillos poniéndose blancos. Abrió la boca, pero la cerró de inmediato, como si estuviera calculando cuánto debía decir. «Sergio, escúchame». «¿Desde cuándo?». Su respiración se aceleró, sus ojos se movieron por la habitación, buscando un escape que no existía. Finalmente, su cuerpo se derrumbó un poco y su mirada se fijó en el suelo. 6 meses. No sentí dolor en ese momento. Solo una frialdad absoluta, como si mi cuerpo hubiera decidido apagar cualquier emoción para evitar romperse por completo. «¿Quién es?». «No importa». «¿Quién es?». Laura cerró los ojos por un segundo y exhaló con fuerza antes de hablar. «Samuel». El nombre no significaba nada para mí, y de alguna forma, eso lo hacía peor. No era alguien que conocía, no era un amigo cercano, no era un compañero de trabajo del que hubiera sospechado. Era simplemente un desconocido con el que ella había decidido tirar nuestra vida a la basura. «¿Lo amas?». Ella alzó la cabeza y por un instante pareció a punto de decir que no, pero entonces su rostro se torció en una expresión de culpa y bajó la mirada otra vez. «No lo sé». Me eché a reír, pero no era una risa de diversión, sino una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿No lo sabes?». «Genial. Llevas 6 meses viéndote a escondidas con este tipo, escribiéndole mensajes a las 3 de la mañana mientras duermes a mi lado, enviándole fotos que ni siquiera te molestas en enviarme a mí, pero no sabes si lo amas». «No es tan simple». «Es exactamente así de simple, Laura». ¿Querías una aventura? ¿Querías sentirte deseada? ¿Querías ver si aún podías gustarle a otro? Lo entiendo. Pero lo que no entiendo es cómo pudiste mentirme en la cara durante tanto tiempo. No quería hacerte daño. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo que esa frase era la más ridícula de todas. ¿No querías hacerme daño?
¿Y qué crees que hiciste exactamente? Laura pasó las manos por su cara, dejando escapar un suspiro entrecortado. Lo iba a terminar. No me hagas reír. No ibas a terminar nada. Si yo no hubiera visto esos mensajes, habría seguido con tu jueguecito. Habría seguido acostándote conmigo mientras te ibas con él cuando yo no estaba. No fue así. Cállate. No quiero escuchar una sola mentira más. El silencio llenó la habitación como una niebla espesa. Me di cuenta de que no había más que decir. No había discusión que pudiera arreglar esto, ni disculpa que pudiera cambiar lo que ella había hecho. Lo único que quedaba por decidir era qué iba a hacer yo con esta verdad. Me quedé de pie en el umbral de la habitación, observando cómo Laura evitaba mirarme, cómo su cuerpo parecía más pequeño de lo que era en realidad. Cómo sus manos se entrelazaban entre sí como si estuviera esperando una condena. Durante años la había visto en todas sus facetas, la había visto reír hasta llorar, la había visto enfadada por tonterías, la había visto emocionarse con películas estúpidas. La había visto dormida en el sofá después de un día largo. Pero nunca la había visto así, con esa expresión de derrota, con ese miedo a lo que vendría después. No porque estuviera arrepentida, sino porque sabía que yo tenía el control ahora. Y por primera vez en mi vida, decidí que iba a aprovecharlo. Mañana, quiero que hagas las maletas, dije con calma, sintiendo una frialdad en mi voz que ni yo reconocía. No quiero verte aquí cuando vuelva del trabajo. Laura levantó la cabeza de golpe, sus ojos abiertos como si no hubiera esperado que tomara esa decisión tan rápido. Abrió la boca, pero la cerró inmediatamente, dándose cuenta de que no había nada que pudiera decir para cambiar lo que acababa de escuchar. Sergio. No hables. No quiero escucharte. No quiero disculpas. No quiero explicaciones. Te largas y punto. Ella tragó saliva, bajando la mirada al suelo otra vez, como si intentara asimilar que todo lo que tenía estaba a punto de derrumbarse. Yo no tenía intención de darle el más mínimo consuelo. No después de lo que había hecho. Me giré y salí de la habitación sin mirar atrás. No podía soportar verla un segundo más. Crucé el pasillo, entré al despacho y cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar. Necesitaba enfriar la cabeza. Pero sobre todo, necesitaba algo más que simplemente echarla de casa. No iba a permitir que todo terminara con ella empacando sus cosas y desapareciendo sin consecuencias. No después de haberme visto la cara durante 6 meses. Encendí el ordenador y revisé los archivos que tenía de nuestras cuentas bancarias. No iba a dejar que se fuera con todo lo que habíamos construido juntos. La casa estaba a mi nombre, pero había cuentas compartidas, ahorros, inversiones. Con la misma frialdad con la que ella me había engañado, transferí todo a una cuenta nueva, dejando solo el saldo mínimo para que no sospechara antes de irse. Luego, revisé su correo, algo que nunca había hecho en toda nuestra relación, pero que ahora se sentía completamente justificado. Y ahí estaba, entre los mensajes de trabajo y las promociones sin leer, un correo de Samuel. Lo abrí sin dudar. Laura, he estado pensando en lo que me dijiste ayer. Sé que quieres hablar, pero creo que deberíamos esperar. No quiero que tomemos decisiones apresuradas. Me importas mucho, pero necesito asegurarme de que esto es lo correcto. Lo leí 2 veces, sintiendo como mi rabia se convertía en algo más frío, más afilado. Laura había hablado con él sobre nosotros. Sobre lo que haría después. Quizás incluso había considerado dejarme antes de que yo descubriera todo. Pero lo más interesante era la respuesta de él. No parecía tan convencido de seguir adelante con esto.
Y si había algo que podía hacer ahora, era joderle la vida a ambos. Imprimí el correo y lo guardé. Luego, saqué el teléfono y busqué en sus contactos. Sabía que Laura no sería tan estúpida como para guardar el número de Samuel con su nombre real, pero tenía una idea de cómo encontrarlo. Revisé las últimas llamadas y anoté el número que más se repetía en los últimos días. Luego, con una tranquilidad casi enfermiza, abrí un nuevo mensaje y escribí: Samuel, soy Sergio. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Nos vemos pronto. Lo envié sin dudar. Quería que supiera que no iba a salir impune de esto. Quería que sintiera lo que yo había sentido al descubrirlo todo. No importaba si él intentaba hacerse el desentendido, si intentaba fingir que no era nada serio. Iba a asegurarme de que nunca volviera a sentirse cómodo con lo que había hecho. Apagué el ordenador y salí del despacho. La casa estaba en silencio. Laura no había salido de la habitación. No me importaba. Mañana ya no estaría aquí. Pero antes de que se fuera, tenía una última cosa que hacer. Entré en nuestra habitación sin hacer ruido. Laura estaba sentada en la cama, abrazando sus propias rodillas, con la mirada perdida en el suelo. Se veía derrotada, pero no me conmovió en absoluto. Mañana, cuando te vayas, quiero que sepas que todo lo que tienes ahora, lo pierdes. No solo me pierdes a mí, pierdes esta casa, pierdes la estabilidad que tenías, pierdes la comodidad de una vida que nunca mereciste. Y lo mejor de todo es que Samuel no está tan seguro de querer estar contigo. Laura levantó la cabeza, la sorpresa y el miedo cruzando su rostro al mismo tiempo. ¿Qué hiciste? Le envié un mensaje. Sabe que lo sé. Y ahora tendrá que decidir si quiere estar con una mujer que acaba de perderlo todo. Ella se llevó una mano a la boca. Sergio, por favor. No me ruegues. No me interesa escucharte. Mañana desapareces. No esperé su respuesta. Salí de la habitación y cerré la puerta tras de mí. Había terminado con ella. Pero no con lo que venía después. Laura no se fue a la mañana siguiente como le había ordenado. Me desperté temprano, aún con la cabeza cargada de la rabia del día anterior, esperando encontrar la casa vacía, pero cuando salí del dormitorio, ahí estaba ella. Sentada en el sofá con una maleta a medio hacer a su lado. No lloraba, no intentaba dar lástima, solo me miró con una expresión cansada, como si hubiese pasado la noche en vela intentando decidir qué decirme. Me quedé de pie en la entrada del salón, esperando que hablara, sin intención de hacerle las cosas más fáciles. No quiero irme así, dijo finalmente, con la voz baja, como si temiera que cualquier palabra de más pudiera hacer que explotara. No sin hablar contigo. No hay nada que hablar, respondí, cruzándome de brazos, manteniéndome firme en la distancia que había entre nosotros. Lo hiciste, me mentiste, me engañaste durante 6 meses, y ahora solo queda que te vayas. Laura desvió la mirada, respirando hondo antes de intentar de nuevo. Sé que no merezco perdón, ni siquiera que me escuches, pero necesito que sepas lo que pasó. Lo que pasó es bastante obvio. No para mí. Solté una risa seca, sin humor. ¿Ahora resulta que ni siquiera sabes lo que hiciste? Sé lo que hice, pero no quiero que pienses que fue solo un capricho o que lo hice porque me aburría de nuestra vida. ¿Entonces qué fue? Ilumíname. Laura se movió incómoda en su asiento, como si estuviera ordenando sus pensamientos antes de hablar. Al principio no fue algo planeado, Sergio. No estaba buscando nada, no pensaba en hacer esto, pero pasó. Me sentía perdida.
Sentía que nuestra relación estaba vacía, que nos habíamos convertido en dos personas que solo compartían una casa, pero que ya no se veían de verdad. Ah, claro. Así que en lugar de hablar conmigo sobre eso, decidiste abrirte de piernas para otro. Muy lógico. No fue así. Exclamó, apretando los puños, como si mi frialdad la estuviera sacando de quicio. No lo busqué, simplemente pasó. Empezamos a hablar, nos llevábamos bien, me hacía sentir escuchada. Y cuando me di cuenta, ya estaba demasiado metida en esto. Lo que dices es una basura, Laura. No te metiste demasiado, tomaste una decisión tras otra hasta llegar aquí. Pudiste pararlo en cualquier momento, pero no quisiste. Tienes razón, susurró. No quise. Su confesión no me sorprendió, pero aún así dolió. No porque tuviera esperanzas de que dijera algo diferente, sino porque significaba que nunca hubo un momento en el que ella realmente quisiera detenerse. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque aunque no lo creas, me importas. Porque sé que lo arruiné todo y que nada de lo que diga cambiará lo que hice, pero no quiero que te quedes con la idea de que no significaste nada para mí. No significaba nada para ti, Laura. Si hubiera significado algo, no estaríamos teniendo esta conversación. Ella cerró los ojos un momento, exhalando despacio antes de volver a mirarme. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir con mi vida. Sin ti. Laura asintió lentamente, como si esa respuesta fuera la que esperaba, pero no la que quería escuchar. ¿Y qué pasa con la casa? La casa es mía. No hay nada tuyo aquí, ni legal ni emocionalmente. Así que recoge tus cosas y vete antes de que cambie de opinión y te eche a la fuerza. ¿Eso quieres? Que simplemente desaparezca. Eso es lo que mereces. Laura se quedó en silencio, mirando la maleta a su lado como si estuviera evaluando lo que le quedaba por empacar. Luego, con una resignación evidente, se levantó del sofá y caminó hacia el dormitorio sin decir nada más. Me quedé ahí de pie, sin ganas de verla moverse por la casa que había sido nuestra, sin querer escuchar el sonido de las perchas al sacar su ropa del armario, sin querer oler su perfume en el aire mientras recogía sus cosas. Quería que el proceso fuera inmediato, que simplemente desapareciera y me dejara en paz, pero sabía que no podía evitar ese último acto de separación. Me fui a la cocina, preparé un café sin saber si realmente tenía ganas de tomarlo, y esperé. Los minutos se sintieron largos, cada pequeño ruido que venía del dormitorio era un recordatorio de todo lo que estaba terminando. Cuando finalmente la escuché cerrar la cremallera de la maleta, supe que era el final. Laura salió del cuarto sin mirarme, agarró la maleta y caminó hacia la puerta con la misma pesadez con la que alguien se despide de algo que no quiere dejar, pero sabe que no tiene otra opción. ¿Puedo escribirte alguna vez? Preguntó con voz suave, con una última chispa de esperanza que me hizo apretar la mandíbula. No. Ella asintió, con los ojos brillantes, y sin decir nada más, abrió la puerta y salió. No la vi bajar las escaleras, no esperé a escuchar el sonido de su coche alejándose. Solo caminé hasta la puerta, la cerré con seguro y me quedé de pie, sintiendo por primera vez en semanas un silencio real. El primer día sin Laura fue extraño, pero no en el sentido devastador que habría esperado. No sentí un vacío insoportable, ni la necesidad de llamarla, ni esa desesperación que se supone que uno debería sentir cuando su matrimonio se destruye de la noche a la mañana. Lo que sentí fue calma. La casa estaba en silencio, el aire se sentía limpio, y por primera vez en meses, no tenía que preguntarme dónde estaba ella, con quién hablaba o qué excusa traería a casa esa noche.
Me senté en la mesa de la cocina con un café que se enfrió sin que me diera cuenta, observando la silla vacía frente a mí, la misma en la que Laura solía sentarse cada mañana, hablando de cosas triviales mientras miraba su teléfono. Durante mucho tiempo pensé que esos momentos eran normales, parte de la rutina de cualquier pareja que llevaba años junta, pero ahora entendía que había estado ignorando lo evidente. Nuestra relación no se había roto cuando ella empezó a acostarse con Samuel, se había roto mucho antes, en los silencios incómodos, en las miradas esquivas, en los momentos en los que habríamos debido hablar. Pero elegimos no hacerlo. La sensación de calma no significaba que no hubiera enojo en mí. Lo había, y mucho. No solo por la traición, sino por la forma en que ella había intentado justificarlo. Su discurso de sentirse perdida, su intento de hacerme creer que esto no había sido algo planeado. Su intento patético de minimizar lo que había hecho como si hubiera sido un accidente y no una cadena de decisiones conscientes. Pero el enojo no era suficiente razón para seguir atado a esta historia, y yo no estaba dispuesto a permitir que esto definiera el resto de mi vida. Ese mismo día, abrí el armario y saqué todo lo que me recordaba a ella. Ropa que aún tenía su olor, regalos que en su momento parecían especiales pero que ahora no eran más que símbolos de su hipocresía, fotos enmarcadas que habían estado en la repisa durante años. No dejé nada. Lo metí todo en bolsas de basura y la saqué de la casa sin mirar atrás. Luego, me senté en el sofá y tomé el teléfono. Busqué el número de Samuel, el mismo al que le había enviado un mensaje la noche anterior, y por un momento dudé si debía hacer lo que tenía en mente. Pero ya había tomado una decisión. Sí. Su voz sonó tensa, como si supiera exactamente quién estaba llamando y por qué. No te preocupes, no te voy a gritar ni a hacer ninguna estupidez. Solo quiero saber una cosa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si estuviera decidiendo si debía colgar o seguir escuchando. ¿Qué cosa? ¿Sigues en esto con ella o la vas a dejar colgada ahora que todo ha salido a la luz? Samuel tardó demasiado en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó insegura, titubeante. Mira, yo no quiero problemas contigo, Sergio. Esto no fue lo que yo esperaba. No me vengas con excusas. Respóndeme. ¿Te vas a quedar con ella o no? Otro silencio. Luego, un suspiro largo. No. Colgué sin decir nada más. Me recosté en el sofá con el teléfono en la mano, dejando que la confirmación de lo que ya sabía se asentara en mi cabeza. Laura había tirado todo por este tipo y ahora él la estaba dejando atrás sin pensarlo dos veces. Sentí una satisfacción fría, no porque eso cambiara lo que había pasado, sino porque significaba que ella no iba a salir de esta ilesa. Pasaron los días y no volví a saber de ella. No llamó, no intentó volver, no mandó mensajes pidiendo otra oportunidad. Se fue de mi vida con la misma facilidad con la que me había traicionado. Yo tampoco la busqué. Seguí adelante, reconstruyendo mi rutina sin su sombra sobre mí. Poco a poco, la rabia fue cediendo, reemplazada por algo más útil, claridad. Me di cuenta de que, aunque su traición había sido el detonante, la realidad era que nuestra relación llevaba muerta mucho tiempo. Lo que ella hizo no tenía excusa, pero al final, lo mejor que pudo haber pasado fue que todo explotara de una vez. Una noche, semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo siento por todo. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no importaba. El mensaje quedó ahí, en la pantalla del teléfono, esperando una respuesta que nunca iba a llegar. Lo leí una vez, dos veces, y con cada palabra que veía,
más claro tenía que no tenía sentido seguir dándole vueltas. Lo siento por todo. Era lo mínimo que podía decir, lo menos doloroso para ella, la forma más fácil de intentar cerrar algo que había destrozado con meses de mentiras. No tenía intención de responder. No porque aún estuviera furioso, sino porque ya no tenía nada que hablar con ella. Borré el mensaje sin pensarlo más y dejé el teléfono sobre la mesa, sintiendo que ese pequeño gesto marcaba el verdadero final de todo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Me despertaba sin la sensación de pesadez en el pecho, sin la incertidumbre de si ella estaría en casa o encontraría otra excusa para llegar tarde. Volví a dormir bien, volví a comer con ganas, volví a sentir que tenía el control de mi vida. Salí a trabajar y al volver, la casa ya no me parecía un espacio lleno de recuerdos falsos, sino un lugar donde podía empezar de nuevo. El silencio ya no me incomodaba, al contrario, lo disfrutaba. No había discusiones fingidas, no había tensión, no había que pretender que todo estaba bien cuando en realidad se desmoronaba. Una noche, mientras revisaba unas cosas en el ordenador, me llegó un mensaje de un amigo en común. No hablábamos mucho, pero el contenido era claro. Laura ha estado preguntando por ti. Dice que quiere hablar, que le gustaría verte. Miré la pantalla sin reaccionar al principio, tratando de entender qué pretendía. Ya no estaba en mi vida, ya había tomado su camino, ya no tenía derecho a pedirme ni una conversación más. No respondí al mensaje, simplemente lo dejé ahí, como otra prueba de que ella aún no había entendido que había cruzado un punto sin retorno. Esa misma noche, mientras intentaba concentrarme en cualquier otra cosa, mi teléfono sonó. No era un número desconocido esta vez. Era ella. Dejé que sonara hasta que se cortó, sin tocarlo, sin permitirle la posibilidad de decir algo que no quería escuchar. Volvió a intentarlo. 1, 2, 3 veces. Cuando vi que no iba a rendirse fácilmente, finalmente contesté, pero no porque quisiera escucharla, sino porque quería que entendiera que no había vuelta atrás. ¿Qué quieres? Hubo un silencio al otro lado, como si no esperara que respondiera, como si de repente no supiera qué decir. Sergio, su voz sonaba apagada, sin la seguridad que solía tener cuando hablaba. Yo, solo quería hablar contigo. Ya no hay nada que hablar. Por favor, solo escúchame un momento. Cerré los ojos, sintiendo que lo mejor habría sido colgar en ese instante, pero me quedé en la línea. No porque quisiera darle la oportunidad de justificarse, sino porque quería escuchar con mis propios oídos cómo intentaba arreglar lo que había roto sin remedio. No espero que me perdones, continuó. Sé que lo que hice fue imperdonable y que te hice mucho daño, pero, me duele que todo terminara así. ¿Te duele? Dejé escapar una risa seca. ¿Qué exactamente te duele, Laura? ¿Qué te dejara? ¿Que Samuel te mandara a la mierda cuando se enteró de que ya no tenías a dónde ir? No respondió de inmediato, pero su respiración temblorosa me dijo que había dado en el clavo. No tiene nada que ver con él. No me hagas reír. Lo apostaste todo por él y te dejó tirada. Ahora que te quedaste sin opciones, vienes a buscarme a ver si todavía estoy dispuesto a recogerte del suelo. ¿No es así? Claro que sí. Hubo otro silencio. Esta vez, más largo. No sé qué más decirte. No tienes que decir nada más. No me interesa lo que pienses, no me interesa cómo te sientes. Solo quiero que dejes de buscarme. Está bien, su voz sonó más débil, más pequeña. No esperé más. Colgué sin decir otra palabra y bloqueé su número. La conversación había terminado.
No volvería a permitir que intentara meterse en mi vida, no después de todo lo que había hecho. Esa noche dormí mejor que nunca.